Estamos de regreso con otra semana de drama. This is Pase Ambidiestro, Ambidextrous Pass, Fútbol Honestamente, Soccer Football Honestly. Una serie que se ve más que sentenciada. Una serie que vimos a lo que es al Milán aplicar presión, después perder lo que es la presión encima del Inter. Y ahora vemos un Napoli que le aplica presión a un Inter que sí está a 9-8 puntos. Pero el Napoli pasa de estar en cuarto a tercero, ahora pasa a segundo. Y vemos que el Milán pierde cada vez más y más espacio. Pero una Serie A que nos dio partidos de grandes y partidos de lo que es equipos en crecimiento, equipos en desarrollo, competir y darle una buena competición a los grandes de esta Serie A. Una Serie A que está en la jornada 32. En esta jornada 32 de la Serie A vimos a lo que es el Inter poner una mano en el Scudetto tras un frenético 4-3 ante el Como, aprovechando el tropiezo o la caída del Milán, que perdió por 3 contra el Udinese, desatando crisis institucional en San Siro. La lucha por los puestos europeos se encendió con el histórico hat-trick de Malen en la victoria de la Roma por 3 y la solidez de la Juventus, que hiló su cuarta portería a cero consecutiva al vencer lo que es por la mínima al Atalanta. El cierre de la fecha dejó a un David De Gea como héroe en el triunfo de 1-0 de la Fiorentina sobre el Lazio, mientras que el Napoli se dio terreno a un empate ante el Parma. Pero vamos a esta Serie A, que comienza con lo que es la Roma contra el Pisa. Una Roma que gana 3-0. Un Don Yermelén que firmó la actuación de ensueño al anotar un hat-trick histórico que desarmó por completo a un Pisa sin capacidad de respuesta en el Estadio Olímpico entregado. Un Estadio Olímpico que estuvo entregado. La loba de Gasparini demostró una fluidez ofensiva envidiable, consolidándose en puestos europeos y manteniendo una posición abrumadora de 65% de balón. Esta victoria sirve como bálsamo tras una semana de rumores sobre tensión interna del vestuario romano, una Roma que está en sexto puesto y una Pisa que está en el último puesto de esta Serie A. Después vamos a un Cagliari contra un Cremonese, un Cagliari que gana por lo mínimo 1-0. Sebastián Esposito se vistió de héroe en el Unipol Domus al anotar el único gol que otorga al Cagliari un respiro fundamental en su agónica al luchar por la permanencia en la Serie A. La Cremonese dominó la posición, pero pecó de una falta de puntería alarmante, terminando el encuentro con 5 remates y sin mucho peligro. Un Cagliari que está en el 16º puesto y un Cremonese que está en el 17º puesto. Después tenemos el Torino contra el Verona, un Torino que gana 2-1 como local. El Toro supo sufrir para remontar el gol inicial de Giovanni Simone y regalarle una victoria balsámica a su afición en un partido cargado de intensidad física. César Casadei lideró la reacción, anotando el gol del Gane después de que Kieran Bowie sentenciara el empate en el primer tiempo. Esta derrota hunde al Verona en la penúltima posición, dejando los 9 puntos de la salvación. Un Torino que está en el 12º y un Verona que está en el 19º puesto. Después tenemos un Milán que pierde contra un Udinese como visitante. San Siro vivió una tarde de pesadilla absoluta tras la humillante derrota de un Milán inoperante, que fue borrada del mapa por un Udinese impecable y físico en este partido.
El autogol de Bertasagui y los goles de Ekelenkamp y Ata ex- expusieron las carencias de una defensa rosonera que permitió 12 remates, mientras que el ataque local apenas registró 2 tiros a puerta. El club anunció tras el pitido final de una reunión de urgencia de la directiva, dejando el futuro del banquillo en el aire, y un Milán que está en tercer lugar y un Udinese que está en el 10º lugar. Después tenemos un Atalanta contra una Juventus que gana como visitante por lo mínimo 1-0. La Juventus dio un golpe de autoridad en Bérgamo, una victoria mínima, pero quirúrgica, que aprieta la lucha por la cuarta plaza del campeonato con un gol de Boga. En el duelo táctico asfixiante, la vecina señora supo sufrir para mantener su cuarta portería a cero en sus últimos 5 partidos y llevarse los 3 puntos de un estadio donde Atalanta no perdía desde hace meses. Y con este triunfo, los de Spalletti se mantienen en la pelea directa por asegurar sus puestos en la próxima Champions. Una Atalanta que está en séptimo puesto y una Juventus que está en cuarto puesto. Después tenemos lo que es una Genoa contra un Sassuolo. Una Genoa que gana 2-1 como local. Y Ruslan Malinovsky sacó a pasear su legendaria pierna zurda para abrir el camino de un triunfo vital que aleja definitivamente al Genoa de los fantasmas de la Serie B. Aunque Berardi intentó liderar la resistencia del Sassuolo, Genoa que vio a Ellison salir del partido por una roja y Berardi que también fue echado con roja. La solidez defensiva de Grifón en los minutos finales fue determinante para amarrar el resultado. Se informó que tras el encuentro que la directiva de Genoa ha iniciado las conversaciones para renovar al técnico y que la Genoa está en el 13º puesto y la Sassuolo está en el 11º puesto. Después tenemos un Parma contra un Napoli, un partido que termina 1-1. El Napoli de Antonio Conte se dejó 2 puntos vitales en el Ennio Tardini, en un partido donde Scott McTominay tuvo que aparecer al rescate para evitar un debacle mayor. Con el gol en el minuto 59, un Gabriel Estrefesa sorprendiendo a los visitantes con un tanto tempranero que descolocó el esquema del Napoli, el cual nunca logró encontrar la profundidad necesaria para poder ganar este partido. Un Parma que está en el 14º puesto y un Napoli que está en el segundo puesto. Un Napoli que, como digo otra vez, pasó de cuarto a tercero. Ahora está en segundo aplicándole presión al Inter. Sí, está un poco largo, pero puede seguir porque todavía hacen falta 6 jornadas en esta Serie A. Después de eso tenemos lo que es un Bologna contra un Lecce. Un Bologna que gana 2-0. El Bologna que pelea a mediados de la tabla despacha a Lecce con una solvencia propia de un inspirante europeo de primer nivel. Remo Freuler manejó los hilos del encuentro y Ricardo Orsolini cerró lo que es la cuenta en el tiempo del descuento para delirio de los 20.000 o so espectadores en el Renato Dallara. El Lecce, por lo contrario, cae a puestos del descenso tras sumar su tercera derrota consecutiva sin lograr anotar un solo gol. El Bologna está en octavo y el Lecce está en 18º puesto. Después vamos a lo que es un Como contra un Inter. Un Inter que gana 4-3 como visitante de uno de los partidos más brillantes de este año. El Inter sobrevivió al caos del Como gracias a los dobletes salvadores de Marcos Thuram y Denzel Dumfries en un intercambio de golpes incesante que pese a que el joven Nico Paz puso contra las cuerdas al campeón con una actuación magistral, la jerarquía de los de Chibu prevaleció en una final de infarto que los dejó con 75 puntos en la cima. Este Inter, con esta victoria el Inter amplía su ventaja de 9 puntos, rozando un título que parece inevitable que no se lo lleven.
Un Como que está en quinto, manteniendo su enfoque en el fútbol europeo y dando buenas actuaciones cada partido y cada jornada que juegan. Ya estaban escalando en esta Serie A. Único Paz que atrae el aficionado del fútbol con su elegancia en el balón. Otro jugador que lo he dicho, otro jugador que agrega esa característica que hace falta hoy en día en el fútbol. Está ahí con esos jugadores como Musiala, Olis, Lamine Yamal, Yildiz. Empieza ahí a estar ahí, se puede decir hasta Arda Güler, que ya estaba empezando a poner buenos partidos también. Ya no hay muchos de estos jugadores. Ya no hay muchos de estos jugadores. Cada liga tiene unos 3, 4 más. No pasa de 4 jugadores con esta naturaleza de fútbol que atrae. Pero Nico Paz es uno de estos jugadores que ha estado creciendo en el Como y ha estado desarrollando su fútbol en el Como y su efectividad es muy, muy buena para el Como. Un C. Fábrega que está compitiendo y está dando actuaciones muy atractivas y competitivas para dejar saber a los rivales más dominantes de esta Serie A que él está para complicarles el camino y está para competir. Como se ve bien compitiendo con los que están en la cima y dándole un buen partido a los que están en la cima. Pero después de eso tenemos el último partido de esta Serie A. Que es la Fiorentina contra el Lazio, una Fiorentina que ganó 1-0. La Fiorentina cerró la jornada el lunes con un triunfo de prestigio ante un Lazio que se desinfló por completo en la segunda mitad bajo la lluvia de Florencia. Un solitario gol en una jugada de estrategia fue suficiente para descartar un choque marcado por la excesiva dureza y las constantes interrupciones arbitrales. Con esta victoria la Viola se aleja más del descenso y mantiene sus ilusiones de quedarse en primera cada vez más seguras. Una Fiorentina que está en el 15º puesto y un Lazio que está en el 9º puesto. En la jornada 32 de la Serie A de este año 2025-2026, el Inter de Milán acarició el Scudetto tras superar un caótico 4-3 ante el Como con doblete de Thuram y Dumfries. Consolidando un liderato que parece inalcanzable en este momento, que son 8 puntos, 9-8 puntos, mientras que los líderes celebran. El AC Milan se hundió en una crisis institucional absoluta tras ser goleada por 3 contra el Udinese en San Siro, saliendo entre pitos y con rumores inminente de cambios en el banquillo. La lucha europea se consiguió gracias al espectacular hat-trick de Malen en el triunfo de la Roma 3-0 en la solidez y la solidez de la Juventus que asaltó Bérgamo ganando por lo mínimo 1-0 para certificar su cuarta portería a cero en sus últimos 5 partidos. Y en la zona baja, el Genoa de Joan Vázquez y el Cagliari de Sebastián Esposito sumaron victorias vitales para la permanencia, dejando al Verona y al Lecce en una situación crítica. Se ve que lo que es el Pisa, el Verona y el Lecce están en lo más bajo, pero el Pisa se ve 80% jugando lo que es Serie B. Es algo que sucede, algo que algunos equipos pasan y se ve un 80% que este Pisa pasará a la segunda liga y a la segunda división de la liga del fútbol italiano. Pero eso es todo por esta Serie A. En la Serie A tenemos lo que es el Inter sentenciando y se ve más cerca cada vez de agarrar lo que es la Serie A. Un Napoli que pierde pero se queda en segundo. Un Milán que tiene muchas preguntas. La organización empieza a hacer preguntas acerca del fútbol y su efectividad. Y pierde 3-0 contra el Udinese que lo hunde pero se queda en tercero. Y eso es todo por hoy. Para esos que no saben, esto es Pase Ambidiestro, Ambidextrous Pass, Fútbol Honestamente, Soccer, Fútbol Honestly.
Gracias a todos esos que siempre están aquí. Si les gusta el contenido, denle un like y suscríbanse. Que tengan un buen día. Muchas gracias.